La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios. Quiero pedirles que abran su Biblia, hermanos, en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo número 5. Vamos a leer la porción de la Escritura que hoy vamos a utilizar como base de nuestra predicación. Romanos capítulo 5, versículo 1, dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Quiero, hermanos, este día hablarles acerca de la victoria de la justificación en Cristo Jesús. La historia, una de las anécdotas que se cuentan de Martín Lutero. Ustedes saben que Martín Lutero fue un sacerdote católico, muy devoto, muy entregado a sus devociones, a su religión, a los principios que él había aprendido dentro de la iglesia. Pero obviamente él estaba siguiendo algunas enseñanzas que no eran correctas y que no eran bíblicas, y que por supuesto esto se convirtió en una atadura espiritual en su vida, porque él se veía como un ser, un cristiano o un seguidor con mucha culpabilidad en su corazón, con muchas dudas y sobre todo desánimo, por el hecho de que a través de los sacrificios que él hacía, de lo cual se les había enseñado las penitencias y todo lo que él hacía de acuerdo a lo que se le había enseñado, él podía ver en su vida que no podía vencer el pecado. Y a pesar de todo lo que él hacía por tratar de agradar a Dios y sentirse bien con Dios, no lo lograba. Hasta que un día él conoció en la palabra de Dios lo que es la doctrina de la justificación por la fe en Cristo Jesús. Cuando él conoció a través de la palabra, hermanos, a Cristo, el que justifica al hombre, y no las obras humanas que uno puede hacer, sino por la fe en Cristo Jesús, ese encuentro que él tuvo con el Señor y con esta gran verdad de la obra de Cristo, que es la justificación, fue cuando él se sintió libre y él se sintió realmente como una persona que podía agradar a Dios, porque se dio cuenta que no podía agradar a Dios por sus obras, por sus sacrificios, por sus esfuerzos personales, sino que agradar a Dios implicaba acercarse a Él a través de la justificación o el perdón que recibimos a través de la sangre de Jesucristo. Sí, él tuvo ahí ese encuentro con el Señor y con el poder de su perdón, hermanos, y se sintió por primera vez un hombre libre y comenzó a caminar en esa libertad. Otra anécdota dice que un día él estaba en su devoción, estaba orando al Señor, y de repente el enemigo, hermano, se le presentó. No sabemos si fue así de manera visible o en visión o como haya sido, y comenzó a declarar sobre él que era una persona impotente para poder vivir para Dios, y comenzó a señalar algunas faltas, algunos pecados, algunas cosas que efectivamente Martín Lutero estaba viviendo. Pero dice que ya con esa fuerza que él tenía, el haber conocido la justificación por la fe en la obra magna del Señor Jesucristo, cuando él escuchó todas esas declaraciones, esas acusaciones de Satanás en su vida, él le dijo a Satanás: todo eso yo era antes, pero ahora he sido justificado por la sangre de Jesucristo. Y de esa manera
dice él que Satanás lo dejó, así como cuando dice la Biblia que Jesús, después de que reprendió a Satanás en la tentación en el desierto, dice la palabra que Satanás huyó de él. Pues así también él cuenta que después de haber declarado, hermanos, la verdad de la justicia de Cristo sobre él y sobre todo su pasado y sobre sus pecados, Satanás salió de la habitación. Hermanos, quiero decirles que una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos debemos de conocer, de vivir y de compartir, de llevar esa buena nueva a muchas personas que al igual que nosotros en un tiempo vivimos sin Dios y sin esperanza, pero que ahora tenemos la esperanza de Dios, tenemos la esperanza de Cristo. Hermanos, es la verdad de la justificación, y sobre eso quiero, hermanos, este día hablar con la ayuda del Señor. En primer lugar, quiero que veamos, hermanos, cuál es la condición del hombre, así a lo natural. Hablemos de toda persona que nace en este mundo. O sea, hablando de cuál es la condición en la que las personas se pueden encontrar en su vida espiritual. La Biblia dice, y aquí vamos a citar algunos versículos de la Biblia en el capítulo 3 de la carta a los Romanos. Versículo 9 dice: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Interesante, porque los judíos, especialmente los que eran muy religiosos, se creían una persona, es decir, superiores a los demás, especialmente a los gentiles, por el hecho de que habían nacido bajo una religión, habían sido instruidos en esa religión, no solamente por los padres cuando eran unos niños, sino también en las sinagogas. Y ellos entendían que ser judíos o descender de los judíos y profesar el judaísmo, eso los hacía personas especiales para Dios y establecía una diferencia entre ellos y los demás que no eran judíos. En otras palabras, ellos creían que eran superiores a los gentiles por el hecho de que eran simplemente un pueblo que versaba el judaísmo. Entonces Pablo, en la carta a los Romanos, desbarata este engaño, porque en realidad era un engaño sutil del enemigo en la mente y en el corazón de aquel pueblo, del pueblo judío, al creerse que solamente ellos podían merecer la salvación de Dios y que los gentiles no tenían nada que ver dentro del pueblo de Dios. Entonces Pablo comienza a enseñar acerca de la verdad de la salvación, y él declara que tanto el judío como el gentil, ambos necesitan de Dios, ambos necesitan de la justificación por la fe en Cristo, y que para ambos grupos, porque en ese tiempo, hermanos, la humanidad prácticamente se dividía en dos grandes grupos, en los que eran judíos y los que no eran judíos, y ahí entran todas las naciones extranjeras para ellos, que no eran de su misma raíz. Pero Pablo, vea qué hermoso lo que dice Pablo: todos, dice, judíos y gentiles, todos están bajo pecado. En otras palabras, todo ser humano, sea judío o no, que nace en este mundo, hermanos, todos nacemos definitivamente con la marca del pecado en nuestra vida. Y no es cierto, como se nos enseñó en algún tiempo, hermanos, en los países de América Latina, incluyendo nuestro país, que el bautismo de los infantes es el que quita el pecado original que el ser humano trae a este mundo. Por años, hermanos, los países, las naciones fueron engañadas con esta declaración, que el bautismo de los niños hace que los niños sea remitido el pecado original. Y la verdad es que la Biblia dice lo contrario. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay
quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. O sea, aquí está encerrando, hermanos, la palabra de Dios, la verdad de Dios, de que todos los seres humanos, hayamos nacido en un hogar religioso o hayamos nacido en un hogar secular, donde no se honra a Dios, donde no se nombra el nombre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, todos necesitamos la redención de Dios. Todos necesitamos el perdón de Dios. ¿Por qué? Porque todos hemos nacido en pecado, hermano. Desde el pecado original de Adán y Eva. Y les quiero poner un ejemplo, el ejemplo de Caín. ¿Quién le enseñó a Caín a hacer lo malo, hermano? ¿Quién le enseñó a Caín guardar envidia y rencor para con su hermano Abel? ¿Quién le enseñó a Caín, hermanos, a derramar sangre? ¿Quién le enseñó a ser un homicida? La verdad es que por naturaleza, en su naturaleza pecaminosa, a raíz del pecado original de sus padres, hermanos, cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios y cayeron, hermanos, en el estado de pecado, es la naturaleza misma del ser humano lo que nos hace hacer lo malo. Nadie le enseña a un niño a mentir, pero los niños aprenden a mentir o mienten. Nadie les enseña a los niños a ser egoístas, pero dicen, no, esto es mío, y no quieren compartirlo. ¿No lo han visto ustedes? Ahí en su propia experiencia como padres, ¿verdad? No está luchando con los niños, no, hay que compartir, comparte, dale permiso, juega con fulano de tal, préstale lo tuyo. Pero los niños, hermanos, como por naturaleza, dicen, no, esto es mío y no quiero compartirlo con nadie, no se lo quiero dar a nadie porque esto es mío. Ahora, ¿quién enseña eso? Hermanos, la misma naturaleza del pecado que ya viene en la vida, como decimos, en el paquete de la vida, hermanos, ya viene esa marca de la naturaleza de pecado en nuestro corazón. Por eso es que la Biblia, hermanos, habla precisamente de que todos los seres humanos, judíos y gentiles, todos necesitamos de la redención, todos necesitamos de la gracia de Dios. La Biblia dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, vea la condición que menciona aquí Pablo, dice, Él nos dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. O sea, el ser humano que nace, hermano, en la esclavitud del pecado, nace en la esclavitud de los delitos espirituales, que aquí el apóstol Pablo le llama el pecado. Todos nacemos bajo esa esclavitud. Y esa esclavitud nos trae, hermanos, muerte espiritual. Todos los seres humanos, aunque nacemos, y el médico cuando viene el niño y sale del vientre de la madre, lo motiva para que el niño presente señales de vida. Y el niño se mueve y comienza a gritar. Y ese grito del niño anuncia que hay vida en ese niño. Pero a pesar de que el niño nazca con vida físicamente, biológicamente hablando, hermanos, pero nace muerto en lo espiritual. Porque es lo que dice aquí la palabra. Todos los seres humanos, hermanos, estamos muertos en delitos y pecados, es decir, controlados por la naturaleza del pecado que está en nosotros cuando no hemos conocido a Cristo. Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo corrientes del mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Y quién es el príncipe de la potestad del aire? Acá se está refiriendo a Satanás, que es el que gobierna, hermanos, la humanidad caída. Comenzó el gobierno de Satanás en el momento cuando Adán, a través del pecado, le entregó la autoridad, hermanos, a Satanás. Y Satanás, a partir de ahí, del huerto del Edén, por el pecado original, comenzó a gobernar el mundo. Sobre todo en esta parte que menciona aquí del pecado y en el área espiritual. Y vea quiénes son los que Satanás maneja y dirige. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y quiénes son los hijos de desobediencia? No son aquellos hijos que desobedecen a los papás,
sino que los hijos de desobediencia aquí se está refiriendo al género humano, hermanos, que no ha conocido la redención y la justificación por medio de la fe en la persona de Jesús. El apóstol también, volviendo aquí a Romanos 3, en el versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron. ¿Cuál es la consecuencia, hermanos, del pecado del hombre? Dice, están destituidos. ¿Y qué significa destituir? Es ser sustituido o ser echado fuera de. En este caso, dice la Biblia en Génesis 3, que a causa del pecado de Adán y Eva, dice que Dios los expulsó del huerto del Edén. Y que puso ángeles con espada de fuego alrededor del huerto del Edén para que no entraran al huerto del Edén. Y no tenemos tiempo para explicar, hermanos, la razón, ¿verdad? Teológicamente, por qué Dios impidió que Adán y Eva volvieran, hermanos, al huerto del Edén. Porque el huerto del Edén está representando la pureza moral del hombre. Está representando la obediencia perfecta del hombre. Y que la única forma de poder entrar a la perfección de Dios, el hombre que ha pecado, obviamente tiene que ser a través de la puerta, a través del mediador que Dios estableció. Y ese mediador es nuestro Señor Jesucristo. Pero bueno, ese es tema que vamos a compartir un día, sobre eso, del por qué y cómo, hermanos, Dios cerró la puerta del huerto del Edén para que Adán y Eva no volvieran a él. Porque Dios tiene un propósito y un plan. Pero la Biblia, hermanos, dice aquí que la causa o el efecto del pecado es estar destituidos de la gloria de Dios. Y ahí estamos, hermanos, en un terreno plano todos los seres humanos, religiosos y no religiosos. Todos al pie de la cruz tenemos la misma estatura, dijo alguien. Y en materia, hermanos, de la culpabilidad del hombre o del pecado del hombre, definitivamente todos, dice la Biblia, hemos pecado. Y en esa condición nos encontrábamos. Pero vea, en segundo lugar, ante la condición del hombre, hermanos, sin Dios, esclavizado en el pecado, Dios proveyó un medio de justificación o de perdón. ¿Por qué es importante la justificación y el perdón de Dios para nosotros? Porque es la única forma como usted y yo podemos volver a Dios. Es la única forma como podemos llegar a tener comunión con Dios. Es la única manera de recibir, hermanos, la herencia espiritual que Dios tiene para todas sus criaturas, en este caso los hijos que hemos conocido al Señor. Y dice la palabra, y aquí vamos a ir de nuevo a la carta a los Romanos, siempre en el capítulo 3, dice, versículo 21, pues ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. O sea que la justicia de Dios, hermanos, no es un tema del Nuevo Testamento, sino que es un tema que viene desde el Antiguo Testamento. ¿Cómo se manifestó la justicia de Dios en la ley? A través de los sacrificios. ¿Recuerdan? Hay que leer el libro de Éxodo, leer el libro de Levítico, para poder entender todo el sistema, hermanos, que Dios estableció de los sacrificios en el tabernáculo en el antiguo tiempo. Precisamente porque a través, hermanos, de los sacrificios se estaba testificando de la justicia de Dios. Porque ninguna persona podía acercarse a Dios con las manos vacías, debía traer su ofrenda. A veces la ofrenda eran palominos para las personas que no tenían mayores recursos. Tenían que traer palomitas de ofrenda de acuerdo a lo que Dios había establecido. Otros tenían que traer ovejas o cabras o machos cabríos o becerros para presentarlos. Cada una de estas ofrendas tenía su propósito, tenía su razón. Pero todos tenían que presentarse a Dios, hermanos, a través de un sacrificio.
Y el sacrificio de ese animal, ya sea un palomino, una oveja, una cabra, hermanos, estaba representando la justicia de Dios. Y es por eso que el hombre se recibía el perdón de Dios por medio del sacrificio que él ofrecía delante de Dios. Ahora, en el caso de los profetas, mire, los profetas hablaron, si hablamos de, por ejemplo, si tomamos en cuenta la profecía de Isaías. Isaías se le conoce como el profeta del Evangelio en el Antiguo Testamento. Porque si usted lee los evangelios y los compara, hermanos, con las profecías de Isaías, usted se va a sorprender. Es como que Isaías hubiera vivido en el tiempo de Cristo. Amén. Un gran ejemplo de ello es el capítulo 53 de su profecía, que habla acerca de Jesús, habla de la apariencia de Jesús, habla, hermanos, del sufrimiento de Jesús, habla del Calvario, habiendo vivido 700 años antes, pero él estaba, hermanos, como viendo al Mesías en su tiempo cuando él profetizó. Ahora, ¿cómo, hermanos, entender eso? Es que la palabra de Dios dice que el Señor había manifestado la justicia de Dios, que había sido testificada en la ley por los sacrificios que ofrecía Israel y por los profetas que hablaron del Mesías Redentor, de aquel que traería la salvación para las naciones, de aquel que dijo, hermanos, el profeta Malaquías, que era el sol de justicia, que traería esperanza para el mundo. Hermanos, por eso definitivamente en el Antiguo Testamento ya se anticipaba lo que era la justicia de Dios, que es la única manera de cómo acercarnos a Él. En el siguiente versículo dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Hay personas que dicen: mire, todas las religiones son buenas, porque todas las religiones nos llevan a Dios. Es como que dijéramos: miren, todos los alimentos o todo lo que se puede comer en la tierra es bueno, porque todo va al estómago. No, mire, el alcohol es malo, hermano, y el alcohol llega al estómago, pero destruye el estómago, el hígado y todo. No todas las comidas, hermano, los chicharrones que llegan al estómago destruyen el sistema circulatorio del cuerpo, ¿verdad? Porque lo envenenan, lo llenan de grasa. Y es por eso que algunas personas tienen problemas de salud serios, ¿verdad? Porque todo el sistema, la tubería que tenemos, porque el sistema circulatorio, hermanos, es cientos de miles de metros de una tubería finísima, ¿verdad? Que son todo lo que va hasta el último, hermanos, la última célula del cuerpo, que tiene que ser alimentada por la sangre, porque si la sangre no llega hasta esa última célula o parte del cuerpo, se muere. Entonces vea, hermanos, lo extraordinario como Dios hizo este cuerpo humano, ¿verdad? Pero no todo, hermanos, lo que se puede comer es bueno. Así también en el ámbito religioso, hermanos, no es cierto que todas las religiones son buenas. El único bueno es Dios. Y el único camino y el único, hermanos, que justifica al hombre de ese pecado original del cual ya hemos hablado, es la persona de Jesucristo. Por eso dice la palabra: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Este es el medio, hermanos, como el hombre puede salir de la esclavitud del pecado. No es siguiendo una religión, no es siguiendo un sistema de doctrinas y de normas humanas, sino es siguiendo, hermanos, al único que entregó su vida en la cruz del Calvario, el único que nos perdona, que nos salva por el poder de su sangre preciosa, que podemos tener, hermanos, vida y vida eterna, porque Dios estableció que su justicia sería a través de la obra de su amado Hijo Jesucristo. Es por eso, no es que la iglesia, hermanos, que se ciñe a la Biblia, sea egoísta, porque obviamente en el mundo religioso, a todos aquellos que predicamos que Jesús es el único camino de salvación,
nos llaman anticuados, nos llaman egoístas. ¿Cómo es que se están atribuyendo que solamente a través de lo que ellos predican es salvación? Si es que no es que sea, hermanos, egoísta. No es que nosotros estemos planteando, hermanos, una verdad que la queremos poner sobre los demás pensamientos o ideas de las personas. No, es que nosotros nos ceñimos a la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice que la justicia, Dios estableció un solo medio de justicia para que el hombre se acerque a Él. Y este medio de justicia divina se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Para todos los que creen en Él, porque no hay, dice, diferencia. O sea, todos los seres humanos que se han de acercar a Dios y han de recibir el beneficio del perdón, hermanos, y de la salvación eterna de su alma, tendrán que pasar por la única puerta que hay para entrar al cielo, que se llama Jesucristo. El Señor lo declaró en su palabra, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10. Hay varias enseñanzas muy lindas en este capítulo. Una de ellas es precisamente que Jesús es la puerta de las ovejas. Debemos de tomar en cuenta, hermanos, cuando leemos el capítulo 10 de Juan, que Jesús está yendo en contra de los maestros judíos que rechazaban el medio de salvación a través de Él y se justificaban por medio de sus obras religiosas. Entonces aquí hay hay un choque. Hay un choque en cuanto a las ideas religiosas del judaísmo y la persona de Cristo como el único redentor. Por eso Jesús en este pasaje se declara, hermanos, como el buen pastor. A diferencia de los pastores que tenía Israel, que llevaban a las ovejas por un camino equivocado, porque los llevaban, hermanos, a través de la justificación de sí mismos, a través del cumplimiento de las leyes y normas que ellos habían establecido dentro de su religión conocida como el judaísmo. Pero Jesús en el versículo 3 dice, el 2 y 3, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es, y a este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y sus ovejas llama por nombre y las saca. En el versículo 7 vuelve a decir, Jesús le dijo, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Yo soy, dice, la puerta de las ovejas. Versículo 9, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, está diciendo claramente, hermanos, lo que Pablo nos dice en la carta a los Romanos, que hay una sola forma que Dios estableció para la justificación del hombre, y no es en base a religiones, sino es en base a una persona, y esa persona es la fe en Cristo Jesús. Entonces, cuando nosotros oímos el evangelio, al igual que Martín Lutero, Martín Lutero había vivido en todas estas cosas que había aprendido dentro del sistema religioso que lo absorbió. Pero la palabra de Dios es más poderosa que la religión, hermano. La palabra de Dios es más poderoso que cualquier precepto humano. Y a través de la palabra, cuando él se expuso a la palabra de Dios, se dio cuenta que el hombre no puede ser justificado de otra manera, sino la que Dios estableció en su palabra. Y esa manera es Jesús, el que murió en la cruz del Calvario. Por eso la palabra de Dios, más adelante en el capítulo 6 de Romanos y el versículo 23, dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. O sea, el pecado mata. La justificación de Dios a través de Jesús nos da vida. El pecado nos mantiene, hermanos, en las tinieblas y en el estado de muerte espiritual. Pero cuando usted y yo venimos a Cristo y
recibimos, hermanos, el poder de su perdón al creer en su sacrificio, usted y yo pasamos de muerte a vida. Es lo que nos enseña la palabra. Entonces, ante la culpabilidad del hombre, hermanos, Dios nos ha dado un medio de justificación, que es la fe en Jesucristo. La salvación, hermanos, de nuestra alma está a la disposición de todos y es tan sencillo y tan claro. Lo que se requiere es aceptar esa verdad de Dios y rechazar el engaño y las mentiras, hermanos, que el hombre ha fabricado a través de los siglos. Es sencillo. La salvación, hermanos, es sencilla porque viene como un medio de gracia de parte de Dios para con nosotros. Pero eso sí, requiere, hermanos, una aceptación y un compromiso con lo que Dios ha declarado. Y es ahí donde muchas veces los seres humanos, porque la verdad es clara, Cristo es el que justifica, Cristo es el único medio de salvación, pero hay que decidirse por Él y hay que vivir para Él. Ustedes recuerdan lo que dijo Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir se convertirá en ganancia. ¿Por qué? Porque la muerte lo iba a llevar a la presencia de Dios, que es el destino final donde nos llevará la justificación por la fe en la persona de Jesús. Pero hermanos, estamos hablando, no perdamos de vista que esta declaración la está haciendo un hombre que era maestro del judaísmo. Como decir lo que declaró Martín Lutero siendo un sacerdote de la iglesia tradicional, cuando él dice: no hay justificación de acuerdo a la Biblia que no sea la justificación de la fe en la persona de Jesús. Y es lo mismo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir se convertirá para mí en ganancia, porque él había sido justificado por la fe en Jesús. Hermanos, todos los que hemos de recibir el perdón, la vida eterna, los que hemos de ser llamados realmente hijos de Dios y cristianos comprometidos, tenemos que pasar por la única puerta, el único medio de justicia, que es Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora, una tercera cosa: cuando una persona ha sido justificada por la fe en la persona de Jesús, hermanos, tiene que evidenciar esa justicia. Es decir, que no todo el que me dice Señor, dice la Biblia, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque aún dice la Escritura que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿cómo podemos nosotros evidenciar la justificación? En primer lugar, hermanos, la palabra de Dios nos habla de la fe que está centrada en la persona de Jesús. Una persona que ha sido justificada va a mostrar esa justificación, que es un hijo de Dios, que es perdonado, que va camino a la vida eterna. Hermanos, a través de su fe, la fe en Jesús se convierte en su piedra angular, se convierte en el fundamento de su vida. Y es ahí donde el Espíritu Santo pone, hermanos, el sello de Dios para aquellos que están viviendo ahora para Cristo. El apóstol Pablo, aquí quiero citarles 2 versículos de la Biblia, en la carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Y cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. Fíjese, el evangelio, hermano, presenta al único Dios que justifica. Por eso dijo Pablo en la carta anterior a los Gálatas, en el capítulo 1, él dice: si viene algún predicador o un ángel que bajara del cielo, a lo mejor se estaba refiriendo a Satanás, ¿no? Porque Satanás se viste como ángel de luz.
Dice, predicando otro evangelio, que el que os he presentado como apóstol de Cristo sea anatema, o sea, sea destinado a la destrucción, porque eso significa la palabra anatema. Dijo, no hay otro evangelio. Y no importa que sea un apóstol, no importa que sea un evangelista, no importa que sea un líder, no importa que sea, hermanos, incluso un ángel, dijo Pablo, que viniera anunciando un evangelio diferente al evangelio que había sido planteado, sobre todo, hermanos, a causa de la justificación por la fe en la persona de Cristo. Él dijo, no lo crean, manténganse firmes en la verdad. Capítulo 5 de Gálatas, manténgase firme en la verdad que hemos recibido en la palabra de Jesús. Así es que el evangelio, ¿a quiénes nos presenta? No nos presenta, hermanos, una variedad de caminos para ver que, mire, estamos en el tiempo de la democracia. Y en el tiempo de la democracia cada uno puede escoger lo que le conviene, hermano. Aun cuando son caminos de muerte, pero dice, no, esto quiero yo, dice. Este camino voy a escoger, me parece bonito. Tiene luces de colores y tiene... No, hermano, la Biblia dice que hay un solo medio de salvación. Entonces el evangelio nos presenta, hermanos, la salvación que es por la persona de Jesucristo. Y dice Pablo, habiendo creído en Él, no en el evangelio, sino en la persona que predica el evangelio, que es la persona de Cristo. Dice, habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria a Dios. Cuando usted y yo aceptamos, hermanos, a Cristo como la piedra angular de nuestra vida, como la columna y baluarte de nuestra verdad absoluta, como el único Salvador, el único Rey de nuestras vidas, el único Señor de nuestro corazón, el Espíritu Santo pone un sello de pertenencia en nuestra vida. ¿Por qué? Hermanos, porque el que ha sido justificado, su vida se vuelve cristocéntrica. O sea, ya no se puede desviar. Dijo en la carta a los Hebreos en el capítulo 12, puesto los ojos en Jesús, el autor, dice, y el consumador de nuestra salvación y de nuestra fe. Porque las dos cosas van de la mano, la salvación por fe en la persona de Cristo. Entonces dice la palabra, puesto los ojos en Jesús, el que ha sido justificado. Hermanos, no anda siguiendo por ahí esas doctrinas extrañas que realmente desvirtúan a Cristo, que ponen a Cristo, hermanos, como lo bajan de su nivel, de lo que Él realmente es, de acuerdo a la revelación de la palabra de Dios. El que ha sido justificado ama a Jesús. El que ha sido justificado, hermanos, el tema de su corazón se llama Jesucristo. Como decía Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Fuera de Cristo no quiero nada. Cristo es el centro, Cristo es la roca, Cristo es mi camino, Cristo es mi verdad, Cristo es mi pastor, Cristo es mi Señor y mi Rey. Hermanos, el que ha sido justificado, su fe se va a centrar en la persona de Jesús. El otro versículo que quiero citarles acá es en 1 Corintios capítulo 3, cuando Pablo habla acerca de algunos que estaban un poco confundidos, porque algunos decían, miren, yo soy de Apolo, decían. No, decía otro, yo soy de Pablo. Otro decía, no, yo soy de Pedro, porque ese es bien firme. Tiene carácter, dice. Porque a los enojados les dicen que tienen carácter, dice. Carácter fuerte. No es el carácter más débil que hay, hermano. Así que a los enojados no los vea como carácter fuerte, no. Pero unos decían, yo soy de Pablo, otros de Apolos, otros de Pedro o de cualquier otra de los líderes. Y entonces viene Pablo y establece, hermanos, un fundamento inequívoco para aquel que ha sido justificado. Dice el versículo 10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, o sea, él se está colocando ahí como un constructor de un edificio, puse el fundamento, porque él fue el que predicó el evangelio como pionero en esta región del mundo en aquel tiempo.
puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie, y aquí la palabra es absoluta, es radical, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Yo no me puedo inventar y decir, no, mire, el fundamento de la iglesia va a ser tal cosa. No, hermanos, el fundamento de la iglesia del Señor es Jesucristo. Y cuando usted y yo, hermanos, hemos sido justificados, una evidencia de que un cristiano que está dentro de una congregación evangélica ha sido justificado, hermanos, lo podemos identificar si está centrado en Cristo, si realmente su corazón es para Cristo, si su vida está siguiendo el ejemplo de Cristo, o si está buscando otros intereses dentro de la iglesia, o está tratando de hacer negocio dentro de la iglesia, o está tratando, hermanos, de vivir una vida diferente al modelo que se ha establecido por la persona de Jesucristo. Es ahí donde la iglesia, hermanos, debemos de tener discernimiento, porque a los seres humanos nos gusta, hermanos, que nos despierten el oído. Como dijo Pablo, mire, tengan cuidado porque vendrá un tiempo en que habrá comezón de oír, dice. Así como hay comezón de oír los chambres, ¿cuál es la última? Le dice. Porque uno como que el oído, dice la palabra en el libro de, creo que de Eclesiastés, dice que el oído nunca se cansa de oír, dice. Entonces hay comezón de oír. Queremos oír una doctrina diferente, queremos que alguien nos hable de algo diferente, ya nos cansamos de que nos hablen de Cristo, y de Cristo en el desayuno, y Cristo en el almuerzo, y Cristo en la cena, y Cristo el lunes, y el martes, y el miércoles. Pues, amado hermano, quiero darle una buena noticia. Si usted viene a esta iglesia, en la mañana va a oír de Cristo. Si viene en la tarde, va a oír de Cristo. Si viene en la noche, va a oír de Cristo. Si viene a una vigilia, va a oír de Cristo. Por el canal de televisión, usted va a oír de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo, hermanos, es el fundamento, es la evidencia. Es que el olor de Cristo es el que testifica, hermanos, que usted y yo hemos recibido la justificación de Jesús. Así que asegurémonos que tenemos olor a Cristo, hermano. La otra cosa es el testimonio del Espíritu. En el capítulo 8 de la carta a los Romanos, volviendo a Romanos, versículo 14, dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Estamos siendo guiados por el Espíritu, hermano? Porque dice Pablo acá que todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Porque el que no es hijo de Dios no se va a someter a la guianza de Dios ni a la guianza del Espíritu. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. Con el cual que clamamos a Dios y le decimos: papá. Mire, cuando un hijo habla, o un nieto, porque ya estamos en esas grandes ligas, hermano, uno oye y entiende la voz del hijo. Aunque haya una multitud, uno sabe que es la voz de un hijo y sabe que es la voz de un nieto, hermano. Ya conoce uno ese lenguaje. Entonces dice la palabra que hemos recibido el Espíritu, hemos sido adoptados, hermanos, por el amor y la gracia de Cristo. Y eso es lo que nos hace, dice, clamar. O sea, Dios, hermanos, cuando un hijo le clama en la tierra, usted dirá: me va a oír Dios si son 7,000 millones de personas que hay en el mundo. ¿Será que Dios me va a oír? Sí, porque Dios conoce su voz. Porque usted es su hija, su hijo. Y cuando un hijo clama, papá oye. Papá entiende, sabe que allá de Apopa, y el Señor comienza, hermanos, con el Google Maps, ¿verdad? Allá está, de aquí viene el clamor, de allá de Apopa, ahí está mi hija y está clamando, porque dice la palabra que por el espíritu de adopción, que es el Espíritu Santo que está en nosotros, clamamos: Abba, Padre. Pero vea lo que dice el versículo 16: el Espíritu mismo, ese Espíritu que vive
hermanos, en el corazón del creyente, que dice: el Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu testifica, el Espíritu nos da seguridad, certeza. El Espíritu Santo, hermano, nos da seguridad de que somos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, hermano, prepare la cuenta del banco, porque dice: y si hijos de Dios, también somos herederos de Dios. Pero no es la cuenta del banco tal aquí, hermano, no es la cuenta de arriba, la cuenta del cielo, hermano, donde usted tiene la herencia más grande, hermano, gloriosa, de la cual la Biblia dice que no se puede cuantificar, hermanos, la grandeza de la herencia de los santos en luz. Usted es un heredero de Dios. Si aquí no tenemos ni un petate donde dormir, yo sí, gracias a Dios. Pero si hubiera algún hijo de Dios que no tuviera un lugar donde dormir, una casa que podría decir: esta es mía. Quiero darle una buena noticia: en el cielo usted tiene una casa, usted tiene una herencia. Entonces el Espíritu Santo, por eso es importante orar, hermano, porque cuando oramos el Espíritu nos viene y nos da testimonio de que usted y yo estamos en Cristo, estamos caminando con Él. Y la otra cosa, hermanos, con la que quiero finalizar, las evidencias de la justificación, son los frutos que se pueden ver en nuestra vida. Y de esto, hermano, sería un tema aparte, hablar del fruto, porque Jesús, y aquí voy a citar algunos versículos, en el capítulo 7 de Mateo, si vamos ahí, el Señor estaba dando a la iglesia un discernimiento, hermanos, para no dejarse persuadir por los falsos maestros, por los falsos predicadores. Y entonces el Señor, en el versículo 16, dice: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. O sea, ¿de qué está hablando aquí el Señor? De las conductas, hermano. Está hablando de lo que se puede ver que las personas hacen, lo que se puede percibir de cómo las personas piensan. O sea, Dios nos ha dado, el Espíritu nos da discernimiento, hermanos, para poder entender realmente qué es lo que hay en el corazón. El don de discernimiento que el Espíritu Santo da a la iglesia, sabe que el don del discernimiento es precisamente, hermanos, descubrir, entender qué espíritu está operando en la vida de una persona, por ejemplo. Y esto, hermanos, es sumamente importante para la iglesia. ¿Por qué? Porque es la única forma como la iglesia puede protegerse de los errores, de seguir, hermanos, líderes que los van a llevar, como dijo Jesús: un ciego que guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. No se trata de oír cosas bonitas, sino se trata de ver, hermanos, el fruto de Dios en la vida. Y nosotros vamos a evidenciar la justificación que vivimos en Cristo, hermanos, con nuestra conducta, con nuestro testimonio. El testimonio vale oro, hermano. El testimonio es importantísimo, porque somos la luz de la tierra, porque somos la sal de la tierra. Y hermanos, nosotros debemos de brillar en medio de un mundo, dijo Pablo, que está en tinieblas y en oscuridad. Usted y yo somos como un faro de esperanza para un mundo que vive en tinieblas, pero lo vamos a hacer a través del testimonio. Hermanos, qué triste que algunas personas dicen ser cristianas, pero su testimonio en el seno de la familia, el testimonio en el vecindario, el testimonio en su medio, por ejemplo, los estudiantes, en el ámbito del trabajo, hermano. De veras, soy cristiano. Sí, soy cristiano, voy a una iglesia todos los domingos. Pero el testimonio, hermano, los frutos, dijo Cristo. Uno puede decir muchas cosas, hermano, pero los frutos, las evidencias de nuestra vida es lo que realmente cuenta. El apóstol Pablo, aquí mismo en el capítulo 12,
hermanos, del Evangelio de Juan, versículo 33. O haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce el árbol, hermano. Romanos 1:13. Volviendo a la carta de Romanos, dice la Escritura: pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. El apóstol Pablo anhelaba en su corazón, hermanos, llegar a participar de la iglesia que estaba en Roma. Pero vea qué interesante, dice: porque quiero participar de algún fruto. Hermanos, el fruto, es decir, la conducta, nuestra esencia de ser en todas las áreas de nuestra vida, personal, matrimonial, como padres, como compañeros, como hermanos, como trabajadores, como estudiantes, en cualquier ambiente, hermanos, en el que nos movamos, Dios quiere que usted y yo presentemos el fruto que es digno de Él, hermano. Porque nuestro testimonio habla de Cristo, no habla de nosotros. Si usted se considera un cristiano nacido de nuevo, hermano, su testimonio va a darle honra a Cristo o va a deshonrar a Cristo. Y eso es importante, no olvidarlo en nuestra vida. Dios, hermanos, quiere que nosotros llevemos fruto. Y la recompensa final de la justificación a través de la fe en la persona de Jesucristo es la vida eterna. ¿Cuál es su destino final? El destino final es la vida eterna. Hermanos, todo aquí en la tierra perece. Todo. Aún nosotros mismos vamos a perecer un día, físicamente hablando. Pero el que ha sido justificado por medio de la sangre de Jesucristo, hermanos, su destino es la vida eterna. Y es ahí donde nosotros tenemos que apuntar nuestra mirada. Hermanos, no apuntemos a la tierra, apuntemos al cielo, ¿verdad? Porque ahí es donde Dios va a recompensar con vida eterna a todos aquellos que se humillaron para lavar sus ropas por medio de la sangre que su amado Hijo derramó en la cruz del Calvario. Oremos, Padre, te damos la gracia, bendito Señor, por esta linda oportunidad que tú nos has dado de poder, Señor, leer tu palabra. Darte gracias, Señor amado, por todos tus favores, por todas tus misericordias para con nosotros. Agradecerte, Señor amado, porque un día enviaste a tu Hijo amado a este mundo para justificarnos delante de ti. Y así el poder, oh Dios, acercarnos a ti para recibir el regalo de la salvación y del perdón. Señor amado, convéncenos, convence a cada persona, Señor, que escucha tu palabra, que todos somos pecadores y por tanto todos necesitamos la justificación, el perdón de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Convéncenos, Señor, que la única forma como podemos realmente alcanzar la paz de Dios y alcanzar, Señor, la vida eterna, porque no todo el que muere, Señor, va a vida eterna, porque muchos mueren para perdición eterna. Morir para vida eterna, Señor, implica haber aceptado el perdón, haber declarado a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Señor amado, haz esa buena obra, Padre. Eres tú
el que nos guías, el que nos convences de que necesitamos tu perdón, que necesitamos, Señor, tu gracia redentora y salvadora. Hermanos, mientras oramos un momento más antes de dejar este micrófono, quiero preguntar si entre nosotros hay alguna persona que todavía no le ha dicho a Jesús: Señor, perdóname, necesito tu perdón, necesito la justificación que viene de ti por medio de tu sangre que derramaste en la cruz del Calvario. No sé si aquí entre nosotros, los que estamos aquí en el templo este día, habrá alguien que todavía no ha tomado esa decisión de decirle sí a Jesús, sí al perdón a través de la fe en la persona de Cristo. Habrá alguien que no lo ha hecho y quiere hacerlo hoy, este día. Levante su mano ahí donde está y dele a Cristo su corazón. Reciba el perdón de Dios. El perdón de Dios no lo podemos recibir por otro medio, sino a través de la fe en la persona de Jesucristo. Y si usted no lo ha hecho, usted necesita aceptar esa gracia, ese regalo de Dios, del perdón de Dios en Jesús. Si hay alguien aquí que nunca lo ha hecho, esta es la oportunidad para hacerlo. Y las personas también que nos escuchan por medio de la televisión, allá en la distancia, por medio del internet, no sabemos dónde, en qué parte del mundo usted se encuentre, pero quiero decirle que hay lugar al pie de la cruz de Cristo a través del arrepentimiento, de la fe en Él. Si usted, ya sea que esté acá en el templo o allá en la distancia por los medios, reconoce que es un pecador que necesita el perdón de Dios por medio de Jesús, a quien fue dado por Dios para salvación, yo le pido que ahí donde está, usted haga esta oración de fe, de arrepentimiento, de perdón. Dígale a Dios: Padre, en el nombre de Jesucristo, vengo delante de ti para pedirte perdón por todos mis pecados. Señor, perdóname porque creí hasta este día que yo podía justificarme delante de ti a través de mis obras, a través de mi justicia propia. Señor, pero me doy cuenta que hay una sola forma, hay una sola justicia que quita el pecado de mi corazón, que es la justicia a través de la fe en Jesús. Señor, te pido que me perdones todos mis pecados, toda rebeldía de mi corazón, todo engaño en el que he vivido, Señor. Perdóname, límpiame, limpia mi alma, Señor, de toda maldad, de todo pecado, porque este día, Señor Jesucristo, yo te recibo en mi corazón como mi único Señor, mi único Salvador. Señor Jesús, lávame con tu sangre preciosa, perdóname y justifícame, Señor, por medio de tu sacrificio en la cruz. Señor, gracias por amarme, gracias por perdonarme, gracias por darme la vida eterna. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Oh Padre bueno, Señor, ayúdanos, si hemos sido justificados, Señor, a poder evidenciar el testimonio de Cristo, de su perdón y de su obra preciosa en nuestras vidas. Señor amado, te pido que esta iglesia, Señor, nunca nos apartemos del fundamento que es Cristo el Señor y su obra preciosa. La Iglesia Cristiana Josué, filial Apopa, presenta el mensaje de la palabra de Dios.